Buenos días, estudiantes de 707. En este momento, cuando son las 8 y 11 de la mañana, damos inicio a este encuentro, el primer encuentro del tercer lapso. Vamos a ponernos en presencia de Dios, primero que todo, para que Él inspire en nuestros corazones, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, inspire todo lo que vayamos a hacer en este día y en esta semana, en este lapso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, chicos, como decía en la oración, este es el inicio del tercer lapso. Inició ayer lunes y cierra el día 29 de mayo. Vamos a corroborar acá con 707. Tengo dos encuentros, uno es hoy y el otro encuentro es el día jueves 28 a las 9:30. Ese día no los hice madrugar tanto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Necesito pedirle una excusa y quiero que me presten atención. Muestra a ver acá quién está. Julian, Cristian, Darlene, Jesús, Yarixa, Jonathan, Gabriela, Camila, Emerson. Hay una persona que no se ha colocado el nombre y Juliet. Pedirles excusas porque cuando estaba organizando la agenda, algunas cosas se me cruzaron, entonces la reorganicé, pero cuando yo lo eliminé de mi cuenta en la web, pero a ustedes les queda asignado el compromiso y me pasó con 8.2 ayer, me escribieron que mire, profe, hoy tenemos encuentro y usted, la niña no nos dijo. Yo les mandé incluso todo el capture de mis encuentros de estas 2 semanas para que tengan presentes pues, los días. Entonces tengan en cuenta eso. Yarixa ya les debió haber compartido a ustedes, o la profe en la página de Facebook, les debió haber compartido a ustedes las fechas de los encuentros y yo se las estoy confirmando ahora. Pues como les venía diciendo, este lapso, tercer lapso, va hasta el viernes 29 de mayo. Entonces la actividad que vamos a explicar el día de hoy, pues tienen hasta el 29 de mayo. Si alguno tiene la duda de que no ha podido enviar la actividad de la semana pasada, sí lo estoy recibiendo en el correo y no sé si quedará abierto el espacio en la web, no sé a ustedes cómo le aparece, si no me lo envían al correo. El correo electrónico lo cambié porque tenía mi correo personal saturado con cosas personales y correos de ustedes. Entonces voy a dejar un solo correo para las cosas de los muchachos, de los niños del colegio. El correo es laprofenerecaldascucuta@gmail.com. Aquí lo estoy escribiendo para que lo tengan en cuenta, para que de ahora en adelante los que envíen por correo me lo envíen a ese. ¿Qué era lo otro que les iba a comentar? No, creo que eso es todo. Quisiera empezar por compartirles el taller de este lapso. Es un taller, es una actividad, son solo preguntas. Vamos a pasar a mostrárselos. Ok, ¿lo ven? Sí, señora. Bueno, algunos de repente no lo No, ven, profe. algunos, Sí, ya. algunos no lo ven en el Ya, momento, pero ya ahí se va actualizando. Sí Bien, lo vemos. muy bien. Entonces, el taller es solo una hojita, aquí dice una hojita, son solo preguntas y ustedes tienen que ir responderlo y ya. Entonces, hablan de la descripción en las plantas, que en el documento anterior incluso hacía un énfasis en la descripción de las plantas. Ahora les voy a mostrar, después de que les muestre este taller, les voy a compartir unas diapositivas y vamos a copiar algunas cositas. Entonces dice, por ejemplo, dibuja la clave del término que corresponda en cada espacio. ¿Cuál es la clave? Por ejemplo, en la palabra respiración, el círculo. En las palabras degradación de proteínas, el asterisco. Compuestos nitrogenados, que su fórmula es NH3 para que vayamos familiarizándonos, la X. El dióxido de carbono, que la fórmula es CO2, el triángulo. Y en la clave del agua es una gota, H2O. Entonces, aquí a este lado, a la parte derecha, en la parte derecha de su pantalla, hay un mapa conceptual pequeño de 5 espacios.
En cada espacio va una de las claves que están en este lado. Entonces, perdón. Ahorita que les empiezo a explicar, ustedes se van a dar cuenta cuáles son las principales sustancias de desecho y que de esas dos se producen durante un proceso X y una se origina por otro proceso X, ¿sí? Por ejemplo, a vuelo de pájaro, pues aquí podemos mirar los desechos se identifican porque hablan de un elemento, un compuesto como tal. Por ejemplo, encontramos los compuestos nitrogenados, el dióxido de carbono y el agua. O sea que el asterisco, el triángulo y la gota van en esta primera parte del mapa conceptual. Cuando uno hace la lectura de las dos palabras en la parte superior, respiración y degradación de proteínas, uno puede ir asimilando que hay un proceso que tiene como causa dos de estos compuestos. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuáles dos compuestos tienen que estar como que, o sea, ligados juntos siempre? Lo dejamos en el tintero esa pregunta porque aquí la escribo, está pendiente, me la tienen que contestar. Ok. En el segundo punto, ¿será que es que no me están escuchando, hijos? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, ok. En el segundo punto, encontramos un cuadro con unos números en la parte inferior. Vamos a agrandarlo un poquito más. Acá. Encontramos un cuadro que tiene unos números en la parte inferior y unas letras que no se sabe ni qué es en la parte superior. Pero la instrucción es organizar los cuadros. ¿Cómo los organizamos? Aquí están organizados de menor a mayor. El 1, pues escribimos lo que está sobre el 1. Aquí en el 5 escribimos lo que está sobre el 5. Y así sucesivamente hasta que encontremos una frase acerca de la excreción. Entonces, más abajito, pues como es en el cuaderno o si lo van a hacer en la guía, aquí en la parte de abajo van a escribir el mensaje de manera organizada, porque aquí pues va a quedar por tramos y por pedazos y aunque se va a entender, pues no se va a leer muy bien. El punto 3, vamos a disminuirlo otra vez. El punto 3 cuenta de unos elementos que se excretan algunos organismos y sirven para algo. Entonces vamos a ahorita, cuando estemos mirando en las diapositivas, a ver si algo de lo que vemos nos sirve para esto. Y este punto a mí sí me gustaría que lo hicieran con papá y mamá. Porque papá y mamá a veces, si hablan, por ejemplo, de la producción del yogur y vinagre, entonces sus papitos van a saber cuál de estas nos sirve para la producción de yogur y vinagre. El alcohol etílico, ¿cuál de estos nos sirve para la producción de alcohol etílico? Acá, el punto número 4. Dice, escribe en la columna de la derecha, o sea, acá, la clave, la T, la A o la L, que corresponde al tipo de sustancias metabólicas producidas por las plantas. Entonces, por ejemplo, son toxinas para otros organismos. Entonces, ahí ustedes mirarán si es la T, la A o la L. Se utilizan para la elaboración de perfumes. Serán los taninos, los aceites esenciales o el látex. Ahorita que veamos las diapositivas vamos a ir despejando las dudas de este taller. Y el último punto, porque no hay más, son columnas acá de relación. Una con una línea, la imagen que representa la estructura excretora. Entonces, como vamos a hablar de la excreción en las plantas,
pues aquí nos muestran tres estructuras: los estomas, las lenticelas y las glándulas de sal. Y aquí hay un dibujito, esto parece como un ojito, ahorita van a entender qué es. Estos son dos iguanitas que están sobre una piedra, pero hay algo particular ahí, que ahorita lo vamos a entender. Y aquí estamos viendo los troncos de unos árboles. Hay varios árboles y se ven solamente los troncos, no se ven las copas. Ese es el taller que vamos a hacer. Bien. Ahora les voy a compartir la información. Entonces van a colocar en el cuaderno de Ciencias Naturales, van a colocar excreción en plantas. No se les olvide colocar la fecha de hoy. Excreción en plantas. ¿Están conmigo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, el título: excreción en plantas. Entonces van adelantando toda la diapositiva, van copiando toda la diapositiva. Mientras yo pues voy leyendo y vamos hablando un poquito de general de la excreción en las plantas. En las plantas es difícil de diferenciar el proceso de excreción y de secreción, pero las dos corresponden a procesos de eliminación, porque los productos resultantes de cada proceso generalmente se acumulan en los mismos lugares o en su superficie. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, nosotros los humanos excretamos sustancias de desecho por unos orificios en particular y secretamos pues por otro tipo de orificios. Por ejemplo, de la nariz nosotros secretamos mocos, ¿sí? Hoy amanecí yo con la rinitis, estoy aquí que si secreto mocos, ¿sí? Mientras que las plantas, por los mismos orificios, excretan y secretan sus sustancias de desecho. ¿Cuáles son esas sustancias de desecho que tienen las plantas? Bueno, algunas son gaseosas, como el CO2 y el etileno. El CO2 es el dióxido de carbono. Entonces, si ustedes recuerdan, están adelantando, mis amores, ¿no? Mientras aquí yo les voy explicando. Ustedes recuerdan que en el proceso de la fotosíntesis hay un intercambio de gases. Entonces, nosotros los humanos expulsamos CO2 y las plantas toman ese CO2 por medio del proceso de la fotosíntesis, lo convierten en alimento y nos regalan oxígeno, pero en grandes cantidades. Pero en pequeñas cantidades las plantas también secretan dióxido de carbono. Por eso es que no pueden haber plantas en lugares encerrados. Por eso la mayoría de plantas son en los patios, en los porches. Y cuando de repente uno ve, bueno, una plantica siquiera en una habitación, si usted se da cuenta que de repente el aire transcurre, pero más de 2 o 3 plantas no es bueno, porque las plantas, por mucho oxígeno que nos regalen, también nos van a secretar dióxido de carbono, y pues el dióxido de carbono nos hace daño. No sé si alguno de ustedes en sus casas, cuando el papá enciende el carro, se llena la casa terriblemente de ese dióxido y pues contamina y uno se siente ahogado. Es más, para no ir tan lejos, en los primeros días de la pandemia, debido al incendio de Ureña, Cúcuta estaba saturada de una capa de contaminación, entre esos el dióxido de carbono y otros elementos que expulsaba pues la quema como tal. Entonces se siente uno como ahogado. Eso mismo hacen las plantas. Entonces por eso no es recomendable tener plantas en la habitación. Y el etileno
si alguno de repente ha escuchado por allá a la abuelita o a la mamá que pelea y dice que el alcohólico, que el etílico, que yo no sé qué más. Bueno, el etileno tiende a hablar del alcohol de beber, de las bebidas. Con el etileno se preparan todas este tipo de bebidas embriagantes. El etileno es un gas de olor agradable que se emplea como anestésico y para acelerar el proceso de maduración de las frutas y verduras. También es cierto que cuando hay ocasiones en que llevan, vamos a pensar en una fruta, un mango. Entonces el mango dice por allá la abuelita, ay no, está guarapiado. ¿Sí han escuchado ese término? Sí. Entonces guarapiado, bueno, mi abuelita sí lo decía y mi mamá también, ay se aguarapió. Entonces se aguarapió significa que se maduró y en ese momento se está generando este elemento que se llama etileno. Las sustancias de excreción líquidas, como los aceites esenciales, estos aceites esenciales que en la mayoría de casos los expulsan las flores, sirven para la fabricación de perfumes. Si alguno o alguna de ustedes por allá la mamá ha guardado esa rosa que le regalaron, o alguno ha tenido la oportunidad de ver una rosa seca y la huele espectacular. ¿Sí la han oído? ¿La han olido? ¿Ninguno ha sentido esa sensación de las rosas secas? No. No. Bueno, yo después les llevo una rosita pues y la dejamos secar. Entonces, es gracias a los aceites esenciales que tienen las flores. Con estos aceites esenciales se fabrican los perfumes. También encontramos resinas, el látex y los taninos. Muchachos, con las resinas se pueden fabricar las velas. Con el látex se pueden fabricar los chicles que tanto nos gustan y los compuestos taninos. Otro tipo de sustancias excretoras son el oxalato de calcio. Vamos a ir profundizando más adelante acerca de ello. ¿Están conmigo? Sí. Un subtítulo. Estructuras excretoras. Como estamos hablando de las plantas, pues no hay necesidad de colocar de las plantas. Estructuras excretoras. Entonces encontramos esas 5 estructuras excretoras. Si quieren, como ahorita vamos a explicar una por una, entonces copiamos la primerita, los estomas, o las estomas. Profe, no se ve nada. Profe, no bebe nada. La primera sí se vio. No, nada más. Sí. Voy a salirme a ver y vamos a volver a compartir. Profe, tenemos con el teléfono, se me agotó la batería. Ay, virgen. Bueno, cuando yo estoy compartiendo pantalla no puedo leer. La primera parte quedó copiada. Vale, entonces Sí, profe. vamos a continuar aquí con la segunda parte. Dios mío, que se vea. ¿Cómo van? Ya, profe. Ya se ve, profesora. Profe, ya se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahora sí, ya se ve. Bueno, súper. Vamos a empezar entonces. ¿Ya empezaste clase? ¿Empezaste clase? Vamos a empezar entonces con los estomas, las estomas. ¿Están conmigo?
7 ¿está Sí, conmigo? Vale. sí, profe, sí. Entonces, aquí en la parte derecha ven unos dibujitos. ¿Sí los ven? ¿Sí ven los dibujitos? Bueno, entonces ahorita les digo que vamos a, bueno, vamos a copiar lo que yo les voy a indicar. Dice, las estomas son pequeños orificios presentes en las superficies de las hojas, principalmente en el envés. Entonces vamos a copiar hasta envés. Vamos a copiar hasta envés. Estamos hablando de las estomas. Entonces, en la hoja, en la parte donde, si ustedes analizan, de repente pues algunos tienen allá árboles en su casa, o pues te recordamos que hay una parte en la hoja que tiene como unas venitas que se sienten más fuerte que en el otro lado. Esa parte es el envés. Entonces, ahí en el envés encontramos unos pequeños orificios. Dice que está conformado por dos grandes células denominadas oclusivas y células acompañantes. Esto pues no hay necesidad de escribirlo, no es fundamental, pero sí vamos a tener en cuenta el término oclusivas. Entonces, ¿qué significa esto? Las células oclusivas se abren y se cierran y el espacio de separación de estas se conoce como ostiolo. Por este espacio ingresa el dióxido de carbono y se expulsa el oxígeno. Entonces, como ya copiamos hasta en vez, vamos a colocar una coma y vamos a escribir por estos, porque estamos hablando de orificios, por estos ingresa el CO2 y se expulsa el O2. Bueno, si quiere copien dióxido de carbono, pero si copian CO2, entonces ya van asimilando que el CO2 es el dióxido de carbono. Por estos ingresa el CO2 y se expulsa el O2, que es la fórmula del oxígeno. Punto y coma en oxígeno y este último espacio. También esta estructura posibilita el ingreso del O2 y la salida del CO2 para el proceso de respiración, ya que las plantas también utilizan el oxígeno para su respiración. Entonces copian hasta acá esta respiración y ese sería el concepto de las estomas. Quisiera que hicieran un dibujo que les permita identificar cómo es el estoma. Quisiera que hicieran el dibujo que les permita identificar cómo es el estoma. Ese es el estoma. Entonces, el estoma, aquí hay una hojita porque el estoma está en el envés de la hoja, en la parte de atrás. Entonces, si gustan, dibujan solo el estoma o si no, dibujan la hoja completica y señalan con una flechita que ahí se encuentra el estoma. Entonces, aquí encontramos el ostiolo, se dilata el estoma para recibir, cuando es fotosíntesis, el CO2 y cuando es respiración, el O2. Y pues se cierra para seguir su vida normal. Y cuando se va a expulsar, vuelve y se abre para expulsar el oxígeno en el proceso de fotosíntesis y el CO2 en su proceso de respiración.
¿Listo, chicos? Hijos. Ay, Dios, me quedé sola. Ya, profe. Bien. Ya. La segunda estructura excretora de las plantas son las lenticelas. ¿Sí están conmigo? ¿Ven lo que yo estoy viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces lo mismo, yo les voy indicando que van a copiar para que no copien todo ese párrafo grandote. Las lenticelas son pequeñas protuberancias de forma circular o alargada con un orificio central presentes en los tallos y las ramas de las plantas leñosas. Hasta ahí, punto. Vuelvo y repito, las lenticelas son pequeñas protuberancias de forma circular o alargada con un orificio central presentes en los tallos y las ramas de plantas leñosas. Después de leñosas vamos a colocar coma, donde se realiza el intercambio de gases, donde se realiza el intercambio de gases. Profe, sacaste. 8 de la mañana. Sí, donde se realiza el intercambio de gases. Entonces, hagan un dibujo de un tallo o de una rama con unos pequeños orificios. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver árboles grandes, gigantes, con unos huecos enormes. Esos son las lenticelas también. Pero en otros pues son huecos pequeños, pequeños orificios que tienen, está el hueco, pero alrededor pues hay como una montañita, algo protuberante, por eso dice protuberante acá. Hay otros que son las pequeñas ramitas y tienen como cuchilladas, vean, como cuchillitos. Entonces ahí están las protuberancias y en medio de ellas son las lenticelas, el orificio como tal. Mira, aquí por ejemplo es en forma circular y alargada en el mismo tallo. Entonces van a dibujar un tallo y van a hacerle huequitos alargados y circulares. ¿Listos? Hijos, en algunos lugares las lenticelas tienden a excretar unas glándulas de sal que le permite mantener la planta nivelada de la cantidad de sal con la que se va a encontrar. Por ejemplo, las plantas que se encuentran en las desembocaduras de los ríos tienen estos pequeños orificios porque no sé si han tenido la oportunidad de visitar alguna desembocadura. Cuando el agua viene del río y llega al mar, tiende a devolverse el agua del mar.
Entonces en esos espacios pues crece muchas plantas, mucha vegetación. Entonces esos tienen las lenticelas. Por otro lado también pues hay algunos animales que viven en las plantas. Entonces nivela la lenticela para que estos animales pues puedan vivir y si tienen exceso de sal pues no podrían hacerlo. La tercera estructura excretora. ¿Están conmigo? Sí, profe. Los pelos radiculares. Se llama radicular pues porque está ubicado en la raíz. Y mire, fíjese que algunas raíces son muy gigantes y otras pues son más pequeñitas. Vea cómo uno ve, por ejemplo, la yuca es una raíz, pero a su vez cuando uno ve la yuca tiene ahí alrededor otras raícitas así pequeñitas. Entonces, ¿qué vamos a copiar? Son células en forma de tubo presentes en la raíz de la planta. Son células en forma de tubo presentes en la raíz de la planta. Mire que a los pelos radiculares también les dicen pelos radicales absorbentes. Participan en la absorción de agua y nutrientes. Participan en la absorción de agua y nutrientes para algunas plantas. Y en procesos de respiración para otras plantas. Participan en la absorción de agua en algunas plantas y en el proceso de respiración para otras plantas. Entonces lo mismo, vamos a dibujar una raíz, los pelitos como tal, y eso es todo. ¿Cuántas estructuras llevamos? 3. Buenas. Se fueron todos, se fue hasta Emerson que no me... No. No, profe, bueno. Listo, profesora. Estamos. Ay, qué bien, qué rico, no me dejen solita. La cuarta son las glándulas de sal. Aquí. La cuarta estructura excretora son las glándulas de sal. Entonces, como leíamos hace un momento, pues las glándulas de sal la podemos encontrar en el tallo, la podemos encontrar en la hoja, ¿sí? Entonces, pues ahí pueden dibujar una planta como con todas las estructuras. No están presentes en todas las plantas, están presentes solamente en aquellas que viven en suelos salinos o en lugares como los que les explicaba hace un momento, en las desembocaduras de los ríos. Esto sí lo van a copiar todo. Son estructuras que almacenan el exceso de sal absorbido por la planta que crecen en ambientes con alta concentración de sal. Son estructuras que almacenan exceso de sal absorbido por las plantas que crecen en ambientes con alta concentración de sal. Te dibujan una planta completa, una plantita completa.
Y la última estructura sí las encontramos en las flores, que son los osmóforos y nectarios. Como hay dos términos, vamos a copiar todo el concepto mientras vamos hablando de él. Y pues lo ideal sería dibujar una flor. Entonces, los osmóforos son estructuras que excretan aceites volátiles, sustancias encargadas de producir el olor característico de alguna planta. Por ejemplo, la flor con todos los sépalos y con todas las partes de la planta. Porque encontramos algunas plantas como la hierbabuena. ¿Se han olido la hierbabuena? Sí. La limonaria, el cilantro. Entonces, Sí. ellos que tienen, ellos tienen una estructura excretora que expulsa ese olor característico de algunas plantas. El mirto, muchas plantas que uno dice, y huele, ay, por aquí hay como mirto, ay, por aquí huele a hierbabuena. Y eso hasta las mamás van y se untan los deditos de las hierbabuenas espectaculares, ¿no? La arrancan, se la meten en la boca, bueno. Y los nectarios son estructuras presentes en las flores de las plantas que producen el néctar que atrae los insectos y las aves para favorecer el proceso de polinización. Ustedes saben que para que haya una reproducción en las plantas, pues se tiene que realizar el proceso de polinización que lo realizan las abejas, entre otros insectos. Entonces, gracias a una sustancia, gracias a unas estructuras, que se llaman nectarios, que expulsan lo que conocemos comúnmente como el néctar. Entonces, de este pedazo sí vamos a copiar toda esta polinización y ahí finalizaríamos con las estructuras para empezar a hablar de las sustancias que excretan. ¿Van conmigo, hijos? Señora. Profe, se le escucha entrecortado. No, es que no estoy hablando. Bueno, entonces van conmigo en polinización para continuar con las sustancias excretoras. Profesora, no, todavía. Pere. Pere. Bueno, de todos modos, ahora organizo en texto y se los envío al WhatsApp por si alguien se quedó atrasado. Porque imagino que ese chat lo tienen lleno de cosas como qué decía después de eso. Bueno, entonces, sustancias o productos de excreción. ¿En dónde? Pues en las plantas, porque estamos hablando de las plantas. Entonces encontramos esas 7 sustancias. Puede que excreten más, pero estas son las más conocidas. Lo mismo, van a colocar el subtítulo de sus productos o sustancias de excreción y vamos a ir hablando uno por uno de ellos. ¿Está conmigo, hijos? Sí, señora. Hidrátense un poquito. Yo acostumbro traer siempre una botella de agua donde yo estoy. Entonces primero encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono. Es cuento ya viejo para los estudiantes de 7-7 que se saben al derecho y al revés todo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, de ahí pues básicamente se puede copiar todo, ustedes lo pueden copiar con los ojos cerrados y con sus propias palabras. El oxígeno y el dióxido de carbono son los gases que utilizamos en el proceso de respiración y fotosíntesis en las plantas. Cuando hablamos de proceso de respiración, se toma primero el
No estoy viendo, no puedo leer. ¿Qué se toma primero en el proceso de respiración en las plantas? Dióxido de carbono. Error. Estamos hablando del proceso de respiración. El O2. O2, que es el mismo. Oxígeno. Bien. Oxígeno. Pero si hablamos del proceso de fotosíntesis, ¿qué toman las plantas? El CO2. 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 ¿Qué es el mismo? No. Dióxido de carbono. Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Y cuando hablamos de la fotosíntesis, ¿qué expulsan las plantas? CO2. Error. Cuando hablamos de fotosíntesis, ¿qué expulsan las plantas? Oxígeno. Bien. Y cuando hablamos de respiración en las plantas, ¿qué expulsan las plantas? CO2. Dióxido de carbono. CO2. Muy bien. Aquí no hay necesidad de hacer dibujos. Segunda sustancia, perdón. Esta palabra está mal escrita. Etileno. Etileno. Ojo con lo que escriben. No sean como la profesora Nerita. ¿Qué es el etileno? Entonces, es la hormona vegetal, también lo copian todo, encargada del envejecimiento de hojas y flores y de la maduración de sus frutos. Hace un rato hablábamos del aguarapiado, del mango aguarapiado, de las frutas que se maduran mucho. Que en algunas, bueno, qué sé yo, la ciruela cuando se pone muy madura, la ciruela es muy deliciosa. Mientras que otras, yo no sé, pues no soy capaz, si hay alguien acá, lo admiro, de comer aguacate muy maduro. El aguacate muy maduro es como para el cabello más bien. Entonces, Mi tía, profe. ay, no, dígale que me le quite el sombrero. Pero entonces es gracias al etileno, no el etinelo, el etileno. Los aceites esenciales es la tercera sustancia o producto excretor de las plantas. Entonces, como está tan largo, vamos a copiar solo los dos primeros renglones. Dice, son sustancias que proporcionan el olor característico a flores, hojas, troncos, raíces, frutos y semillas. Semillas como la almendra, frutos como la ciruela, raíces como el jengibre, troncos como, el pino huele espectacular, hojas como el cardamomo, como hablábamos ahorita de la hierbabuena limonaria. Entonces, es gracias a esa sustancia característica que se llama aceite esencial. Entonces, esto lo vamos a leer, pero pues no lo vamos a copiar, sino que ustedes como que van a ir, no memorizando, pero sí como poniendo en práctica por allá en la mente. ¿Cuáles son las funciones de esos aceites esenciales? Bueno, protegen a las plantas de herbívoros. ¿Cómo así? Hay plantas, por ejemplo, en Cúcuta ahora hay un fenómeno que es el fenómeno del NIM, N-I-M, es un árbol, incluso yo es un árbol que yo incluso lo tengo aquí enfrente, el NIM, parece como un mirto, pero crece muchísimo, es alto, no sirve para absolutamente nada, pero para dar sombra. Profe, no tiene pepitas como verdes. Sí. Entonces, ¿por qué en Cúcuta hay tanto NIM? Porque Cúcuta está llena de agua subterránea y el NIM tiene la propiedad de que su raíz, pues digámoslo de alguna forma, crece muchísimo y busca esas redes subterráneas de agua, y entonces el NIM no necesita que alguien lo esté echando agua cada rato. Como les decía, yo aquí detrás de mi casa hay un parque y pues como tengo acá la ventana en el estudio, yo veo eso está inundado de NIM y nadie les echa agua y están verdecitos, están bonitos, pero es porque tienen esa capacidad de buscar fuentes de agua en lo subterráneo. Pero tiene algo que no le favorece a los procesos de polinización, y es que expulsa este olor característico, pero tiende a ser más bien un insecticida. Entonces ustedes saben que, bueno,
Las abejitas, pues a veces son como las avispitas, son fastidiositas y esto, pero ayudan al proceso de polinización. Entonces no podemos acabar ni con las abejas ni con las avispas. No podemos acabar con los insectos porque ellos tienen un proceso, una función pues importante en la naturaleza. Pero el NIM expulsa un insecticida que mata. Entonces el proceso de polinización, cuando hay exceso de NIM, pues se ve afectado. Entonces, es en el caso del NIM. Ya pues otras plantas pues ya tienen otro tipo de funciones. Les decía yo del pino. El pino pues tiene la función de, aparte de que genera muy buena madera, también ayuda a los olores. Hoy en día utilizan para las casas ¿cómo es que se llama este techo? Incluso lo tengo acá en mi casa. El zinc. No, de madera. Hay un papito que me ayude. Se me fue la paloma. Aquí lo tengo en mi casa. Roble. ¿Cómo? El roble, bueno, el roble también. Pero no, en los techos de las casas últimamente les colocan. Se me fue, ahorita me acuerdo. Y bota un olor característico. Bueno, las hojas, hablábamos de la menta, del cardamomo, de la limonaria que es tan deliciosa. Las raíces, el jengibre, mire, fíjese que el jengibre es expectorante, es medicinal porque ayuda a expectorar. Decían iniciando la pandemia que le vendiera 1000 de jengibre porque ayuda pues a eliminar todo tipo de virus y bacterias. También ayuda a la pues en la preparación de los alimentos, las recetas. El jengibre es muy bueno. Los frutos, todos los frutos, llámense manzana, llámense pera, llámense durazno, pues imagínense. Y las semillitas. Entonces tienen la función de proteger a las plantas de herbívoros como el NIM. Contribuyen al proceso de polinización como las flores, las rosas, o previenen enfermedades como el jengibre. Se pueden utilizar como fungicidas como el NIM que yo les venía hablando, como expectorantes. Industrialmente se usa en perfumería y en aromaterapia. Por eso pues no quise que copiaran eso, sino de manera general pues todos tienen diferentes funciones y más adelante les recomendaría que cuando termine la clase se sienten a hablar allá con la mamá o con la abuelita de qué otras hojas, troncos, raíces, frutos y semillas han escuchado y de para qué sirven. Dice, algunas plantas productoras son el jazmín, la lavanda, la rosa, el eucalipto, el incienso, el sándalo y el limón. ¿Están conmigo, hijos? Vamos a acabar. Uy, no. Sí, señora. Pero están como dormidos. Ahorita les voy a poner un jueguito para que se despierten. Látex. Entonces, ¿qué vamos a escribir del látex? La primera parte. Hasta herida, profe. No, hasta gomosas. Hasta gomosas. Y ahorita les digo que más vamos a copiar. Entonces, van copiando mientras yo les voy leyendo y explicando. Ay, ay, ay. El látex es una sustancia natural constituida por cera, grasa y diversas resinas gomosas. Dice que se encuentran en unos canales especializados de las plantas que lo producen, que se llaman canales laticíferos. El látex es excretado para prevenir el ingreso de microorganismos que pueden causar enfermedades. Oído, eso sí me lo van a copiar. El látex lo excreta la planta como un mecanismo de defensa para prevenir el ingreso de pequeños microorganismos que le puedan causar enfermedades. Y en otros para evitar la salida excesiva de... ¿Qué dijo? Que esto sí lo vamos a copiar. El látex es excretado para prevenir el ingreso de microorganismos que pueden causar enfermedades. Entonces actúa en las plantas como un mecanismo de defensa, les decía. Y dice que también para evitar la salida excesiva de savia cuando las plantas sufren algún tipo de corte o herida. Por eso, para aquellos chicos y aquellas chicas, yo cuando era pequeñita también era un poquito como
A mí me gustaba ver sangrar una planta, pero me regañaron y me quedó para toda la vida la enseñanza. No es bueno, no es bueno porque se puede salir la savia, la planta sufre, pues, digamos que de alguna manera las plantas sienten. Yo no sé si alguno de ustedes, su abuelita tiene plantas y cuando le habla a la abuelita se ponen más bonitas. Cuando uno no le habla, la planta como que se pone triste. Entonces el látex es como ese mecanismo de defensa de las plantas. El látex, esto de acá abajo pues no es importante. El látex producido por las plantas Euphorbia canariensis y Calotropis gigantea es tóxico. Se usa para la pesca o para envenenar flechas destinadas a la caza de animales. Hay unos árboles en la selva que sirven para preparar este tipo de armas. Aquí, por ejemplo, en el Catatumbo encontramos muchísimos árboles que tienen este tipo de látex, que es veneno. También en África, en Brasil. Y hay otro tipo Lo de... utilizaban los indios. Los indios, muy bien. Y hay otro tipo de látex, a ver si se les quitan las ganas de comer chicle. Hay otro tipo de látex con el que se elabora el chicle. Por eso el chicle no es bueno para la salud. Pues, o sea, no se trata de que nos vamos a envenenar porque nos comemos chicle, pero, o sea, es un caucho. Las llantas, a veces algunos cauchos moñas los sacan de ahí del tallo, gracias a ese látex. Y los dos últimos productos de excreción en las plantas. Encontramos los taninos y el oxalato de calcio. Vamos a hablar primero de los taninos. Yo no sé si alcanzan a ver acá un dibujo. ¿Saben qué es ese dibujo? No, señora. Unas uvas. Ya. Esos son uvas. Son uvas. Son uvitas. Son Entonces, los taninos es un producto que utilizan, por ejemplo, en la elaboración de vinos. Dice que tiene un sabor amargo. Eso sí lo pueden copiar todo. Vamos leyendo y yo les voy explicando. Dice que tiene un sabor amargo, que son producidas por las plantas con el fin de protegerse contra el ataque de microorganismos o herbívoros, ya que son tóxicos o no digeribles. Hay algunas bayas que si ustedes de repente los amantes de los muñequitos, yo soy amante de los muñequitos también. Entonces uno ve que los muñequitos cuando comen ciertas bayas que se cambian de color, que se mueren y resucitan, que se enferman, bueno, entonces es porque tienen esos componentes taninos. También se utilizan en la industria de las pieles, en las pinturas, en la elaboración de alimentos, pues como el vino, y pues otros productos. Por eso hay algunos que nos gusta mucho el olor de la pintura, porque tienen los productos taninos como que se familiarizan con otras cosas que a uno le gusta consumir. Entonces, de estos dos les dije que copiamos todo. Y el oxalato de calcio, algunas plantas producen estas sustancias como mecanismo de defensa, ya que el contacto con ella produce una fuerte irritación en la mucosa de los herbívoros que tratan de comérsela. Entonces se encuentran en el lirio, el rubibarbo, la yuca, la lenteja de agua y la espinaca. El plátano también. Fíjese que hay productos que llevamos a la mesa que sueltan como una agüita fastidiosa, como el plátano, la yuca, cuando uno la está lavando. Entonces ese es el oxalato de calcio, y que es como que cuando se quita uno de eso, como que nunca, uno se lava con jabón y como que nunca se puede quitar. Es gracias a esa sustancia excretora que es el oxalato de calcio. Entonces fíjese cómo la planta, por defenderse, nos regala sustancias que el ser humano ha sabido emplear en el uso diario, para perfumes, para bebidas, para medicina, para tantas cosas que nos regala la planta.
pues ya pues sería estudiar botánica para ir profundizando, ir conociendo más a fondo a aquellos que quieren saber más. Les recomiendo leer algo de botánica para que amplíen el conocimiento acerca de las utilidades, porque son las utilidades de las plantas. A mí tampoco me toca por el grupo, profe, se me va a acabar la batería. Porque ya acabamos. Yo ahorita de todos modos les comparto. Voy a compartirle a Yarice, le comparto también a la profe de Ana Paola, le comparto la información para que la pegue en el Facebook. Bueno, entonces, con esa información, y ya pues les tocaría consultar si de repente que les queda por ahí alguna dudita en el aire, van a desarrollar la guía que les acabé de compartir. ¿Listo, hijos? Listo. Listo, profe. Entonces vamos a ir cerrando. Chao, profe. Les voy a pedir el favor de que activen la cámara. Vamos a activar la cámara para tomar la foto. Activamos la cámara. Por favor, para tomar la foto. Profe, Señor. yo soy Kevin Hernández, el que Sí. dice Jonathan Ortega es Kevin Sí, Hernández. mi amor, tranquilo. Vale, no, tranquilo. Es que de todos modos la asistencia se toma ahí en la web. 5, 4, oído, 3, 2, pero sonrían como si estuvieran despiertos. 1. Ay, no, María, no le tomé. Hubo gente que no alcanzó a tomarle la foto. 3, 2, 1. Listo. Bueno, mi Dios los bendiga. Cuídense mucho. Por allá salió uno acostado. Recuerden siempre pues tener la mejor actitud. Como no sé si alguno escuchó al presidente anoche, muy posiblemente nos toque seguir así hasta el 31 de julio. Entonces pues tener muchísima paciencia, ayudarnos muchísimo, ayudar a los compañeros que no pueden conectarse. Bueno, Giselle, ayudar a los compañeros que no pueden conectarse. La evidencia fotográfica pues yo la tomo porque estoy generando un banco fotográfico de todas las clases que tengo, pero de todos modos la web toma asistencia. A mí me sale chuleado los estudiantes que ingresan. Pues nada, Dios los bendiga. Estoy pendiente a alguna duda que tengan en el correo. Recuerden el nuevo correo para no saturar el correo personal, porque no estaba perdiendo información de cosas que del trabajo o información importante que me llegaba al correo. Entonces utilizamos el nuevo correo, laprofenerecaldascucuta@gmail.com. Se pueden desconectar. Dios los bendiga. Chao. Bien, profe. Chao, profe. Dios los bendiga, mi amor. Chao, profe. Chao. Chicos, eso. Paula, bye bye. Christian, bye bye. Bye bye.